Bueno, tomamos un avión virtual con la imaginación y nos vamos a Alemania. El milagro alemán, lo llaman algunos medios, porque, bueno, una tasa de contagios alta, testeos altos también, pero además, pero al mismo tiempo, baja tasa de mortalidad. Pocos muertos en Alemania por coronavirus. Este es el tema. ¿Por qué más de 67.000 casos positivos de coronavirus en Alemania, pero no llegan a 700 los muertos? ¿Por qué? Es la gran pregunta, el gran enigma. Estamos en comunicación con Úrsula Moreno, periodista en Alemania. Es una reconocida periodista española que hace más de 15 años vive allí, conductora del programa de debate a fondos de la Deutsche Welle. Muy buenas tardes, Úrsula. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Luciana. Bueno, la comunidad científica y la opinión pública se pregunta por qué Alemania tiene semejante cantidad de casos positivos, pero muy pocos muertos comparativamente. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que se están analizando en ese país? Bueno, se barajan muchos factores. Desde luego que Alemania ha ganado tiempo con un sistema de detección temprana, es decir, cuando vio lo que pasaba en Italia, lo que pasaba en España, se realizaron tests de forma masiva. Estamos hablando de que en Alemania se realizan casi 500.000 análisis semanales y el gobierno se propone realizar hasta 200.000 análisis diarios. Esto sería clave precisamente para detectar cuanto antes los casos de infecciones y romper esas cadenas de contagio de las que hablabais. Además, hasta ahora... Te interrumpo, discúlpame, ahí porque es un dato interesantísimo, importantísimo. En la Argentina se debate acerca de la baja cantidad de pruebas que se están haciendo. Evidentemente va a haber un problema de recursos finitos que el Estado todavía no puede afrontar. Pero el hecho de testear en semejante cantidad de personas la presencia o no del coronavirus no es simplemente para tener un mejor mapa de la pandemia y una mejor fotografía del impacto de la pandemia en Alemania, sino también para rastrear y aislar, ¿no? Para contener la pandemia. Evidentemente, cuando uno conoce a un caso de contagio, se le somete a una cuarentena y a partir de ahí se contacta a todas las personas con las que ha tenido contactos en los últimos días para, a su vez, someterlos también a análisis. Para ello hay que tener un sistema económico que respalde esos análisis. Claro. La capacidad para hacerlos es, evidentemente, el sistema sanitario alemán pues es más robusto y sólido que en otros muchos países europeos y probablemente del mundo, ¿no? ¿Cuánto tarda un análisis de coronavirus para obtener un resultado en Alemania? Desde que se dispara el protocolo, es detectado el caso, se le obtiene la muestra y se lo envía a un laboratorio. Pues creo que entre 2 y 3 días, en muchos casos es mucho más rápido. Por lo menos 2 o 3 días será el protocolo que se seguía al principio entre el personal sanitario con el que he hablado. ¿Y la prueba en sí, desde la obtención de la muestra hasta el resultado? Desde la obtención de la muestra hasta el resultado. Son esos 2 o 3 días de los que te esos 2 o 3 días. Parece mucho comparado con los testeos rápidos que llega la información de Corea del Sur, capaces de testear en 15 minutos, y sin embargo han podido contener por lo menos la cantidad de muertos. Se dice que en Alemania el hecho de que se comenzaron a analizar muchos casos desde un principio, a romper esas cadenas de contagio, y también el hecho de que hasta el momento se ha visto afectado sobre todo personas mucho más jóvenes dentro de la población alemana y no personas tan mayores. Ahora estamos viendo casos de geriátricos, están saltando uno tras otro, y por eso hoy el responsable del Instituto Robert Koch, que es el instituto científico que está siguiendo la evolución de la pandemia aquí en Alemania, decía
decía que esta tasa de mortandad en Alemania sí va a aumentar en los próximos días, en las próximas semanas, precisamente porque está viéndose afectada ahora la población más vulnerable, es decir, las personas mayores. Hasta ahora el índice de mortandad era bajo, pero también el índice de infectados tenía una edad media muy inferior al de otros países europeos y otros países del mundo. Ahora esto puede revertirse y, por tanto, es de esperar que el pico de contagios también de mortandad aumente en los próximos días y en las próximas semanas. El New York Times publicó en estos días una nota muy interesante de Annie Sauberry, que dice, que se titula Alemania tiene relativamente pocas muertes por coronavirus y da un dato en el sentido que vos lo señalabas, que el promedio de edad de los contagiados de los infectados fue de 46 años inicialmente hasta hace pocos días, comparado con el promedio de edad de Italia de 63 años. Es decir, las edades de las poblaciones contagiadas han determinado también la curva de mortalidad, como vos bien explicabas. Ahora, en lo que se viene, se supone entonces que Alemania no ha llegado al pico de contagios y al pico de fallecimientos. No, no ha llegado. En eso coinciden todos los expertos, por eso piden cautela y piden que no se relajen esas medidas de semiconfinamiento que tenemos aquí en Alemania, de poco contacto social. Eso sí, también Alemania ha aprovechado, ya que tiene el mayor número de camas en cuidados intensivos de Europa y el segundo mayor del mundo después de Estados Unidos. En estas semanas además han redoblado su capacidad de 20.000 a 30.000 camas en cuidados intensivos, de los que hasta el momento solo están ocupadas la mitad de esas camas. Por eso también ha estado recibiendo a contagiados de Italia y de Francia, en un número escaso evidentemente, porque se preparan para la ola que pueda venir, pero en cualquier caso Alemania tiene ese sistema sanitario ahora mismo pues con todas las alertas puestas para lo que se pueda venir encima. Sí se quejan el personal sanitario de falta, por ejemplo, de mascarillas, de cubrebocas y de otro tipo de material de protección sanitaria, ¿no? ¿Esas quejas tienen que ver con una escasez global o tiene que ver con un problema estructural del sistema de salud alemán, que en algunas cuestiones todavía tiene deudas pendientes con su población? Escasez global en estos momentos, sobre todo de situación crítica en Europa, en donde cadenas de suministros vienen, por ejemplo, de China, que han sido cortadas en las últimas semanas, y también hemos visto que esta crisis que afecta a toda Europa ha llevado también a acabar con ciertos procesos solidarios. Es decir, hemos visto cómo se cerraban fronteras en Europa, algo inédito en los últimos años, cómo también se ha prohibido la exportación de material sanitario incluso a otros países europeos, pensando en la propia población, como cuando hay países que hablan de mutualizar la deuda, los coronabonos que llaman o que piden, reclaman países como Italia o España. Alemania de momento cierra el grifo y dice no, esto con nosotros no. Ahora bien, hablan de otros mecanismos de solidaridad europeos. En cualquier caso, en momentos críticos como este se ve evidentemente donde también hay fallas. Aquí falta personal sanitario, eso es evidente, con una población muy envejecida, no tanto como en España o en Italia, pero sí población envejecida, y un personal sanitario en parte mal pagado, sobre todo en lo que son los cuidadores en geriátricos y en residencias de tercera edad, ¿no? ¿Cuánto gana un enfermero en Alemania, Úrsula? ¿Es un salario que le alcanza para vivir dignamente y está cómodamente instalado en la clase media? Clase media baja, diría. No te puedo decir ahora mismo la cifra, calculo que en torno a 1.800 euros. No sé ni siquiera si brutos o netos, pero pensando que es un oficio tan sumamente duro como el de los cuidadores, con turnos de noche, con turnos de fin de semana, evidentemente no es un oficio tan bien pagado como pueda ser el de médico, con una enorme responsabilidad y también turnos muy duros, por otro lado. Sí. Sí, ¿me ibas a decir algo? No. Úrsula, uno de los análisis que se hace es que los casos subieron muy significativamente, más de 67.000 casos en Alemania, primero por esta juventud que iba a los centros de esquí de Italia y al carnaval, a los carnavales italianos, y que llegaron y fueron testeados. ¿Cómo se tomó la decisión de testear a los jóvenes, muchos de los cuales no presentaban síntomas graves y en muchos de los casos eran asintomáticos? Bueno, yo creo que los análisis no han sido mal recibidos por nadie, ¿no? Al contrario, esos análisis masivos se ven como uno de los factores claves precisamente para que la
pandemia en cierta medida, de momento, aunque es muy pronto para echar las campanas al vuelo, está relativamente controlada en Alemania si lo comparamos con España o Italia. Ahora bien, al igual que en el caso de España, muchos se preguntan si no había que haber tomado medidas de confinamiento o de no reunión sociales de esas dimensiones, o haber suspendido los carnavales o haber cerrado fronteras antes de ese fin de semana en que se hizo, ¿no? Eso sí que se sigue debatiendo a día de hoy, como por ejemplo el famoso 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en donde también hubo marchas masivas en las calles, si eso debía haber tenido lugar, si ahí se propagaron más infecciones, si eso debería haberse limitado o no. Ahora, en ese contexto, aún con medidas de aislamiento que no llegan a los extremos de otros países, por ejemplo, el caso de Argentina, el testeo masivo ha logrado contener de una manera, por lo menos hasta el momento, de una manera efectiva la epidemia y sobre todo la tasa de fallecimientos, la cantidad de muertos, ¿no? Eso parece. Yo creo que hasta que no pasen unos meses y realmente las cifras sean fiables, en el caso alemán probablemente se acercan, esa tasa de mortalidad se acerca, no, el número, digamos que la cifra de contagiados, esa cifra oscura de la que hablan, que es mucho más alta evidentemente en España y en Italia, donde se han realizado muchos menos análisis, aquí debería aproximarse más a la realidad. Y con todo, hablabais antes de todos esos casos asintomáticos, no sabemos cuánta gente realmente hay infectada en este país. Por lo tanto, se supone que es uno de los factores claves, precisamente siguiendo el modelo surcoreano del que hablabais antes, el de realizar todos esos análisis y quebrar cuanto antes la cadena de contagios. Eso parece que ha sido clave a la hora de controlar de momento la pandemia. Úrsula, eso le ha permitido a Alemania, porque leía otra información que se espera una recesión para este año, pero que ya en el próximo verano podría estar saliendo Alemania, si pasada la pandemia, de la recesión. Eso le ha permitido a Alemania ese fuerte despliegue de capacidad de testeo masivo, le ha permitido continuar con una actividad económica por lo menos prudente a pesar de la pandemia y de las cuarentenas. Yo creo, Luciana, que no se debe en este caso a los análisis masivos, sino realmente a la salud de la economía alemana. Dentro de las europeas tiene un índice de desempleo que apenas llega al 5%, tenemos unas tasas de crecimiento económicas todavía importantes. Hablan de que en el caso de que este apagón económico, porque realmente aquí se ha producido un apagón económico en las últimas 2 semanas, y probablemente hablemos de un apagón económico de mínimo 5 semanas. Aquí no hay ni peluquerías, ni tiendas, las guarderías, los colegios están cerrados, es decir, realmente la actividad económica, a las automotrices alemanas, que son realmente el motor de este país, no están produciendo, es decir, que no hay actividad económica en estos momentos en este país. Ahora bien, el Estado alemán ha pegado un frenazo a lo que llaman el déficit cero, han aprobado en tiempo récord en el Parlamento alemán, han levantado el freno a la deuda y han reinyectado mucho dinero en esta economía. Estamos hablando de 156.000 millones de presupuesto adicional, estamos hablando más o menos de la mitad de lo que es el presupuesto anual en este país, un presupuesto adicional precisamente para financiar a todas las pymes. Ahora mismo que han tenido que mandar a sus trabajadores a casa, se les está pagando el 67% de su sueldo en este momento, pese a no estar trabajando, los gastos de seguridad social también los asume el Estado. Estamos hablando de 470.000 empresas que han solicitado precisamente estas ayudas en el mes de marzo, frente a 1.900 que los solicitaron en febrero, para que te hagas una idea. O sea, el impacto de la crisis del coronavirus ha sido brutal. Ahora bien, las medidas que ha tomado el Estado alemán también han sido masivas, con inyecciones de liquidez también muy grandes y ayudas también inmediatas para los que tienen una pequeña tienda, para los que tienen una cafetería, para los que tienen una peluquería, para que puedan seguir pagando el alquiler, para que puedan seguir pagando Úrsula, la electricidad de su casa. En este contexto crítico que señalás de la economía, ¿ha habido despidos de empresas grandes o de pequeñas empresas al no poder generar ingresos y ante la ruptura de la cadena de pagos?
Todavía no se han registrado tales despidos. Ahora bien, se van a producir. El ministro de Economía decía hoy, el ministro de Trabajo, perdona, decía hoy que se cuenta con la destrucción de al menos 100.000, 125.000 empleos, que el Estado alemán va a luchar por cada empleo para conservar cada empleo, pero que es ficticio pensar que se van a poder conservar todos los empleos ante la crisis, las dimensiones de esta crisis que se está generando, ¿no? 100.000 empleos que se van a perder. El Estado plantea al mundo empresario, no importa si el mundo de las grandes empresas o de las pequeñas y medianas empresas, ayudas para sostener ese empleo, para hacerse cargo de parte de pago de los salarios y eventualmente si no pueden contener esa fuga, de esa destrucción de empleo, hay bonos por desempleo que permitan sostener una vida por lo menos digna y de las necesidades básicas. Como te decía, de momento lo que pretenden es que no se destruya empleo, es decir, que las pymes puedan mandar a sus empleados de momento en unas casi vacaciones a casa o por lo menos jornadas reducidas en donde se les paga el 67% del salario neto a las personas con hijos, el 60% a los que no tienen hijos. Evidentemente para gente con un salario muy bajo quizás no sea suficiente para llegar a fin de mes, pero están también en las ayudas sociales a las que también pueden intentar acceder, que sería ese tipo de bonos de los que estás hablando. De momento el objetivo a corto plazo es la no destrucción de empleo. A medio largo plazo, evidentemente, como decía el ministro de Trabajo, habrá empleo que se destruya, que no se pueda mantener. El empresariado de distinta envergadura está planteando la imposibilidad de sostener esta suerte de vacaciones anticipadas con una reducción del salario. Como te decía, la reducción del salario ya es efectiva en cuanto acceden a esas medidas, esas subvenciones por parte del Estado. Es el Estado el que asume los gastos de la seguridad social y es el Estado el que asume el 67 o el 60% del sueldo de esas personas. Son las empresas, los empresarios, los que solicitan esas ayudas por parte del Estado. Ahora quedó clarísimo. Es decir, el Estado se está haciendo cargo de sostener estas vacaciones obligadas anticipadas de los trabajadores. Exacto. Y última pregunta, Úrsula, porque sé que tenés que irte, es una pregunta política. Hemos visto la canciller Angela Merkel, con definiciones contundentes acerca del desafío que representa para Alemania y para el mundo esta pandemia, pero esa comunicación ha sido excepcional en la historia política de esta líder, casi líder europea. ¿Hay algún tipo de reclamo de la oposición en relación a cómo se está manejando desde el gobierno la crisis de la pandemia? Se puede decir que en estos momentos hay un altísimo consenso, lo hemos visto en cómo aprobaban la semana pasada, el miércoles, en el Bundestag, en la Cámara de Diputados, cómo aprobaban este paquete de medidas multimillonarias con casi todo el consenso político, yo diría que con un discurso bastante constructivo y por parte de la opinión pública, según los últimos sondeos, el 79% de los alemanes aprueba la forma en que la canciller está gestionando esta crisis, como decías, con ese discurso televisado que solamente se produce en Navidad y que en el que pidió a los alemanes prácticamente que se concienciaran de esas necesidades de distanciamiento social y de apretarse el cinturón durante un cierto tiempo, pero la gran mayoría aprueba su gestión y también creo que se está realizando con un altísimo grado de transparencia. Cada paso que se está dando, y son pasos progresivos, uno no sabe lo que va a pasar realmente mañana, se está comunicando de una manera bastante transparente, de forma que la canciller ahora mismo, después de 14 años en el gobierno, que no son pocos, sigue siendo la política más valorada en este país, ¿no? Muchísimas gracias, Úrsula, por esta descripción clarísima y precisa de la situación de Alemania en medio de la pandemia. Muy buenas tardes. Gracias. Encantada, un saludo a todos. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta, Noticias a Fondo, con estas lecciones alemanas, un Estado muy fuerte, una economía muy sólida para sostener el esfuerzo de la población, inclusive del sector privado. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos.